¿Alguna vez has mirado a los ojos al hombre con el que compartes la cama, el pan y los hijos, sabiendo que cada palabra que sale de su boca es una piedra más en un muro de mentiras que tarde o temprano te va a aplastar el pecho? Si crees que el amor lo perdona todo, o si alguna vez te has preguntado cuánto dolor puede soportar el corazón de una madre antes de romperse en mil pedazos, necesito que te quedes aquí conmigo, que le des un corazón a este video y que compartas esta historia con alguien que necesite entender lo que significa el verdadero sacrificio, porque hoy la abuela va a romper un silencio de 40 años, y lo que tengo que decirles, hijos míos, cambiará para siempre la forma en la que ven nuestra familia. Miren bien estas manos arrugadas que les hicieron la avena cada mañana, y que remendaron sus uniformes con tanto esmero. Estas manos sostuvieron una verdad tan pesada que me encorvó la espalda más que la vejez misma, mientras su padre, ese hombre al que ustedes adoraban como a un santo, vivía una vida de rey en el otro extremo del país, con una mujer que tiene mi mismo nombre pero mucha menos vergüenza. Todo empezó con un recibo de hotel que encontré en el forro de su maleta de cuero, esa que siempre olía a tabaco y a una libertad que a mí me estaba prohibida, y desde ese instante el mundo se volvió un lugar oscuro donde yo tenía que elegir entre prenderle fuego a todo o tragarme el humo para que ustedes no se asfixiaran. Ustedes corrían por el pasillo gritando de alegría porque papá había llegado de su supuesto viaje de negocios, trayendo juguetes caros que ahora sé que eran el precio de su culpa. Y yo los miraba con el alma desgarrada, preguntándome cómo podía ese hombre besarlos con la misma boca con la que seguramente ya había besado a otros hijos que no eran míos. El silencio no fue una elección fácil, fue una sentencia de cadena perpetua que me impuse a mí misma porque ver sus ojos llenos de luz valía más que mi propia dignidad herida, y preferí que pensaran que tenían un padre ejemplar a que crecieran con la vergüenza de saber que nuestra casa era solo una de sus paradas en el mapa. Cada noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedaba despierta contando los latidos de mi rencor y transformándolos en paciencia, aprendiendo a leer entre líneas sus excusas baratas sobre retrasos en los vuelos y reuniones que nunca terminaban, convirtiéndome en la mejor actriz de este teatro de sombras que llamamos hogar. La gente del pueblo me envidiaba. Decían que qué suerte tenía de tener un marido tan proveedor y tan elegante, y yo les sonreía con la amargura bailándome en la garganta, sabiendo que la mitad de lo que él ganaba se quedaba en una cuenta bancaria compartida con una desconocida que probablemente también creía que él era suyo. Fui la guardiana de una paz ficticia, la arquitecta de una felicidad que se sostenía sobre cimientos de traición, y hoy que el abuelo ya no está para defenderse ni para seguir mintiendo, he decidido que la verdad debe salir a la luz, no para destruir su memoria, sino para que entiendan que el amor de una madre no conoce límites, ni siquiera el de su propio honor. Prepárense, porque esta es solo la primera capa de una cebolla que nos va a hacer llorar a todos, pero ya es hora de que sepan quién fue realmente el hombre que nos dio el apellido y quién fue la mujer que lo mantuvo en pie, a pesar de que el suelo estaba podrido. La traición es un veneno lento, pero el secreto es una soga que aprieta cada día más. Y yo ya no tengo miedo de las marcas que deje en mi cuello, porque al fin voy a hablar. Ustedes se preguntarán por qué ahora, por qué esperar a que el testamento revele nombres extraños y propiedades que nunca visitamos, y la respuesta es simple. Quería que fueran hombres y mujeres hechos y derechos para que pudieran soportar el peso de la realidad sin que se les doblaran las rodillas. Esta historia que les cuento no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres que decidieron que el bienestar de sus hijos era más importante que su propio grito de auxilio. Y hoy, frente a esta cámara de la vida, me despojo de la máscara para que vean las cicatrices que el silencio me dejó en el espíritu, mientras yo les construía un paraíso de mentiras blancas. Ese papelito arrugado que encontré en su saco gris no era solo un dibujo de un niño desconocido.
Era la primera grieta en el muro de cristal que yo había construido alrededor de nuestro matrimonio, y sentí que el frío de la muerte me recorría el cuerpo entero, mientras ustedes jugaban en el patio ajenos al terremoto que acababa de ocurrir en mi corazón. No era una simple sospecha de una aventura pasajera, de esas que los hombres creen que pueden comprar con flores y joyas baratas. Era la prueba irrefutable de que su padre tenía raíces en otra tierra, y que esas raíces tenían nombre, apellido, y una sonrisa que se parecía demasiado a la de tu hermano menor. Me quedé parada en medio de la habitación con el dibujo temblándome en las manos, y por un momento quise salir corriendo a la calle para gritarle a todo el mundo que el gran señor de la casa era un farsante. Pero entonces escuché tu risa, hijo mío, y el sonido de tus pasos pequeños corriendo hacia la puerta porque sabías que él estaba a punto de llegar. En ese segundo eterno, comprendí que mi dolor no era más importante que tu inocencia, y que si yo hablaba en ese momento, rompería algo dentro de ti que nunca nadie podría volver a pegar. Así que doblé el papel con una calma que me dio miedo, y lo escondí en el fondo de mi costurero, bajo los hilos negros, para que se pudriera junto con mi alegría. Cuando él entró por la puerta con ese aire de importancia que siempre traía de sus viajes, y los cargó en hombros, yo lo miré a los ojos buscando un rastro de culpa o de vergüenza, pero solo encontré el vacío de un hombre que se ha acostumbrado a vivir en la mentira, como quien respira el aire de la montaña. Le serví la cena con las manos firmes, aunque por dentro sentía que me caía a pedazos, y cada vez que él les contaba historias de sus supuestos negocios en el norte, yo sentía que el veneno se me subía a la lengua, pero me obligué a tragar para no escupirle la verdad en la cara, frente a la mesa que bendecíamos cada noche. Me volví una extraña en mi propia casa, una espía que analizaba cada una de sus llamadas, cada olor extraño en su ropa, y cada una de esas ausencias que él justificaba con un exceso de trabajo que ahora tenía un sentido macabro y doloroso. Empecé a notar que el dinero que llegaba a casa no coincidía con los éxitos que él pregonaba, y entendí que mientras nosotros comíamos carne, solo los domingos para ahorrar para sus estudios, en el otro lado del mapa, alguien más disfrutaba de los lujos que nos pertenecían por derecho. Fue entonces cuando mi sacrificio se volvió una estrategia de guerra, porque decidí que si él nos estaba robando la vida, yo me encargaría de que al menos no nos robara la paz, y me puse a trabajar a escondidas cosiendo ajenos y vendiendo dulces, para que a ustedes no les faltara nada, mientras él financiaba su otra existencia. Esa otra mujer se convirtió en un fantasma que me perseguía en mis sueños, y me preguntaba 1000 veces si ella sabía de mi existencia, o si ella también era una víctima de ese hombre que jugaba a ser Dios, repartiendo su amor y su dinero en 2 altares diferentes. Aprendí a mentirles a ustedes cuando preguntaban por qué papá no estaba en los festivales de la escuela, o por qué siempre tenía que irse justo antes de que dieran las 12 en Año Nuevo, inventando excusas tan perfectas que terminé por creérmelas yo misma solo para no llorar frente a sus caritas de ilusión. El silencio se convirtió en mi armadura y mi soledad en mi único refugio, porque no podía contarle esto a mi madre ni a mis amigas, sin que el escándalo nos arrastrara a todos al barro de la humillación pública, que en esos tiempos era peor que la muerte. Me convertí en la cómplice silenciosa de mi propia desgracia, solo para que ustedes pudieran caminar con la frente en alto, y para que nadie en este pueblo pudiera decir que los hijos de ese hombre eran fruto de un hogar destruido, aunque por dentro la estructura estuviera llena de termitas. Cada vez que él se iba, yo sentía un alivio amargo, porque ya no tenía que fingir que no sabía nada, y podía llorar a solas en la cocina, mientras lavaba los platos que él había usado, imaginando cómo sería la cocina de la otra, y si ella también sentiría este vacío en el estómago cuando él se despedía de ella para volver conmigo. Me volví experta en el arte de la simulación, saludando a los vecinos con una sonrisa radiante, mientras en mi mente trazaba el mapa de sus engaños y guardaba cada prueba,
cada mentira y cada recibo como quien guarda balas para una batalla que sabe que solo se librará cuando ya no haya nada que perder. Ustedes crecieron en una burbuja de amor y estabilidad que yo pagué con mi propia salud mental y con la erosión de mi alma, porque ser la mujer de un hombre con dos vidas requiere una fuerza que no se aprende en los libros, sino en el fuego de la traición más profunda. Ahora que el tiempo ha pasado y que las verdades caen por su propio peso como frutas podridas, quiero que sepan que cada día de silencio fue un acto de amor puro hacia ustedes, porque preferí ser una mártir en vida que la mujer que destruyó la imagen del héroe que ustedes necesitaban para crecer seguros y fuertes. Mantener una casa en pie cuando los cimientos están carcomidos por la traición es un arte que solo las madres que han conocido el hambre de justicia saben practicar con maestría, y yo me convertí en la mejor administradora de la escasez y de la mentira, porque la economía de nuestro hogar era un rompecabezas que no cuadraba por ninguna parte. Ustedes recuerdan los años 80 como una época de abundancia, porque nunca les faltó un cuaderno nuevo ni un pastel en sus cumpleaños. Pero lo que nunca supieron es que yo hacía milagros con las monedas, mientras su padre mandaba fajos de billetes hacia el norte, para que esa otra familia no pasara necesidades, mientras nosotros estirábamos el gasto hasta que dolía. Empecé a llevar una contabilidad secreta en un cuaderno que escondía bajo el colchón, anotando cada peso que él decía que se había perdido en supuestos malos negocios o inversiones que nunca daban frutos, y así descubrí que mi vida entera estaba siendo financiada a medias, mientras la otra mitad de su esfuerzo se iba en pagar una renta y una escuela que no eran las de ustedes. Para que no sospecharan nada, yo me inventaba trabajos extra diciendo que iba a las reuniones de la iglesia, cuando en realidad me encerraba a coser uniformes para las fábricas, hasta que la vista se me nublaba y los dedos me sangraban por los pinchazos de la aguja, porque me juré a mí misma que mis hijos no iban a pagar el precio de las aventuras de su padre. Hubo navidades, hijos míos, en las que el abuelo les entregaba bicicletas y balones con una sonrisa de triunfador, y yo tenía que apretar las mandíbulas para no gritarles que esos regalos los había pagado yo con mis ahorros ocultos, mientras él usaba su sueldo para comprarle un coche a la mujer que ocupaba sus pensamientos cuando no estaba con nosotros. Me dolía la hipocresía de verlo sentarse a la cabecera de la mesa, exigiendo respeto y atención, como el gran proveedor, cuando yo sabía que su generosidad era solo una máscara para limpiar su conciencia sucia, y que su verdadera lealtad estaba dividida en un calendario que yo ya conocía de memoria. Aprendí a interceptar las cartas que llegaban con remitentes extraños y a falsificar su letra para escribirles notas de amor a ustedes mismos, cuando él se olvidaba de llamar porque estaba demasiado ocupado, siendo el padre perfecto en otro jardín, y así les construí un ídolo de barro que ustedes adoraron durante décadas. Mi vida se convirtió en un juego de ajedrez, donde yo movía las piezas para proteger sus corazones, mientras el mío se quedaba seco como un desierto, porque no hay soledad más grande que la de estar casada con un hombre que solo está presente en cuerpo, pero que tiene el alma repartida en dos códigos postales diferentes. Recuerdo una vez que uno de ustedes se enfermó gravemente y él no aparecía por ninguna parte diciendo que estaba incomunicado en una zona rural por el trabajo, y yo tuve que vender mis joyas de bautizo y hasta el reloj de oro que me heredó mi abuelo para pagar los doctores, mientras sabía perfectamente que él estaba celebrando el cumpleaños de su otro hijo en una playa del Pacífico. Ese día, algo se terminó de morir dentro de mí, y el amor que le tenía se transformó en una piedra fría y pesada que me servía de ancla para no hundirme en la desesperación, porque entendí que yo era la única capitana de este barco, y que si yo me rendía, ustedes se ahogarían en la verdad de su abandono. Me volví una experta en ocultar facturas y en inventar herencias ficticias de parientes lejanos para justificar por qué de pronto había dinero para arreglar el techo o para comprarles ropa nueva, cuando en realidad
Era el fruto de mi sudor y de mi silencio inquebrantable. Ustedes me veían siempre cansada y pensaban que era la edad o el trajín de la casa, pero era el peso de sostener dos realidades paralelas, sin que ninguna tocara a la otra, porque yo sabía que el día que los mundos chocaran la explosión nos dejaría ciegos a todos. Cada vez que él regresaba y traía ese olor a hogar ajeno, yo lo recibía con la cena caliente y la casa impecable, no por amor a él, sino por respeto a la institución que yo había decidido proteger a toda costa, porque en mi mente la familia era un templo sagrado que no se podía profanar con el escándalo de la infidelidad pública. Mi sacrificio no era solo por su bienestar material, sino por su integridad moral, porque yo quería que crecieran creyendo en la palabra de un hombre y en la estabilidad de una promesa, aunque yo supiera que todo era una construcción de humo y espejos que se desvanecería el día que yo decidiera dejar de soplar. Así pasaron los años entre mentiras piadosas y verdades amargas, que me guardaba como espinas en la garganta, viendo cómo ustedes se convertían en personas de bien, gracias al sacrificio invisible de una madre que decidió que su orgullo valía menos que la sonrisa de sus hijos al despertar cada mañana, sin saber que su mundo era un milagro de equilibrio, sostenido por un hilo de seda. La curiosidad no es solo un deseo de saber, sino una herida que supura, hasta que uno decide meter el dedo para entender la profundidad del daño. Y hubo un invierno en el que ya no pude más, con el fantasma de esa otra mujer recorriendo los pasillos de mi mente. Así que inventé que me iría unos días a visitar a una tía enferma que vivía lejos, pero mi destino real era aquel pueblo polvoriento en la otra punta del mapa, donde el abuelo pasaba sus semanas de supuesta ausencia. Me subí a ese autobús, con el corazón martilleándome en las costillas, y una pequeña maleta llena de miedos, sintiendo que estaba traicionando mi propio pacto de silencio. Pero necesitaba ver con mis propios ojos la cara del pecado para saber si ella era un monstruo o simplemente otra pieza en el tablero de ajedrez de su padre. Cuando llegué a esa calle de casas pintadas de colores brillantes y encontré el número que había memorizado de un sobre escondido, me quedé paralizada en la esquina, observando desde la sombra de un árbol viejo, esperando que el mundo se detuviera para darme una respuesta. La vi salir a media tarde para regar las plantas del patio, y mi primera reacción no fue el odio que yo esperaba sentir, sino una punzada de lástima que me dejó sin aire, porque ella no era la villana de las telenovelas que yo me había imaginado, sino una mujer cansada con el cabello recogido y la mirada perdida que se movía con la misma pesadez con la que yo me movía en nuestra propia casa. Entonces apareció un niño que corrió hacia ella gritando «Mamá», y detrás de él salió su padre con esa misma sonrisa de domingo que les dedicaba a ustedes cargando al pequeño en sus brazos, con una naturalidad que me quemó la piel, como si me hubieran echado ácido hirviendo en el alma. Verlo ahí en su otro reino, siendo el mismo hombre cariñoso y protector, me hizo entender que él no era un hombre dividido, sino un hombre que se multiplicaba para engañar a dos mundos, sin que ninguno sospechara que solo recibía las migajas de una verdad entera. Me oculté detrás de mi pañuelo rezando para que no me viera, porque en ese momento me di cuenta de que si yo los enfrentaba, destruiría dos hogares de un solo golpe, y dejaría a ese niño sin el padre que tanto amaba, igual que lo haría con ustedes, si decidía abrir la boca al regresar. Me quedé allí horas mirando cómo compartían un helado en la puerta, y cómo él le daba un beso en la frente a ella, con la misma devoción con la que me lo daba a mí antes de irse de viaje, y comprendí que el abuelo era un arquitecto de la felicidad ajena, construida sobre su propia cobardía. Ella también era una víctima de su engaño. Ella también vivía esperando un regreso y celebrando una llegada sin saber que el hombre que dormía en su cama tenía otra vida oficial, otros hijos legítimos y una esposa que en ese preciso instante la observaba desde la miseria del anonimato.
Regresé a casa en el autobús nocturno con el alma hecha pedazos, pero con una claridad aterradora, porque ahora sabía que mi enemigo no era esa mujer, sino el sistema de mentiras que él había perfeccionado y que yo estaba sosteniendo con mi propia complicidad silenciosa. No les dije nada al llegar, y cuando él regresó unos días después con regalos del norte, lo recibí con la misma cena de siempre. Pero esa noche, cuando lo miré, ya no vi al hombre que amaba, sino a un extraño que habitaba un cuerpo conocido y que se repartía como el pan en una cena de hipócritas. Me sentí más poderosa que nunca porque yo tenía la verdad total en mis manos, y él vivía en la ignorancia de mi descubrimiento, pero ese poder era una corona de espinas que me sangraba la frente cada vez que los veía a ustedes abrazarlo con tanta pureza. Decidí que nunca le daría el gusto de saber que yo lo había visto, porque confrontarlo significaba darle un final a la historia, y yo todavía no estaba lista para que ustedes sufrieran el naufragio de su familia perfecta, así que enterré esa imagen de la mujer regando las plantas junto a mis otros secretos. Mi sacrificio cambió de forma ese día, porque ya no era solo por amor a ustedes, sino por una especie de orgullo sagrado de ser la única que conocía el mapa completo de la traición, y elegía no usarlo para no sembrar el caos en la vida de inocentes que no tenían la culpa de los pecados de un hombre débil. Ese viaje me envejeció 10 años en una sola noche, pero me dio la firmeza de un árbol que soporta la tormenta sin moverse, porque entendí que la verdad a veces es un lujo que los pobres de espíritu no podemos permitirnos si queremos que la siguiente generación crezca sin odio. Vivir con un hombre que tiene el corazón repartido es aprender a leer el calendario no por los días de la semana, sino por las ausencias que dejan huecos amargos en la mesa, y yo me convertí en una experta en descifrar esa geografía del engaño que el abuelo trazaba cada diciembre. Ustedes se acuerdan de aquellas navidades donde papá siempre tenía una emergencia de última hora en la oficina, o un viaje relámpago que no podía posponer, y yo les decía con una sonrisa de cartón que no pasaba nada porque lo importante era que él regresaría para el Día de Reyes con las manos llenas de juguetes. Lo que nunca les conté fue la agonía de saber que mientras nosotros encendíamos las velitas de la corona de Adviento, él estaba a 1000 kilómetros de distancia, encendiendo el árbol de otra casa y repartiendo los mismos abrazos y las mismas promesas de amor eterno a una familia que celebraba su llegada como si fuera un milagro de Dios. Yo me quedaba en la cocina picando la fruta para el ponche, mientras las lágrimas se me mezclaban con el almíbar, porque sabía perfectamente que él estaba brindando con ella, mientras yo les inventaba a ustedes historias de héroes que trabajan duro para que no faltara el pan. Aprendí a dividir mi vida en turnos y a aceptar que mi esposo era un hombre de tiempo compartido, que nos regalaba las sobras de su atención, mientras yo fingía que esas migajas eran un banquete de reyes para que ustedes no crecieran con el complejo de ser hijos de un padre ausente. Recuerdo un fin de año en el que él prometió que esta vez sí se quedaría para las uvas, y yo preparé su platillo favorito, y les compré a ustedes sus mejores trajes, pero a las 8 de la noche sonó el teléfono, y escuché esa voz titubeante que ya conocía de sobra, inventando un accidente en la carretera, que lo mantendría lejos hasta el día siguiente. Colgué el auricular sintiendo que el mundo se me venía encima, pero me sequé los ojos con el delantal, y salí a la sala a decirles que papá era tan importante que el gobierno lo necesitaba para resolver un problema urgente, y que debíamos estar orgullosos de su sacrificio. Cenamos nosotros 3 solitos bajo el brillo de las luces de colores, y yo me sentía como una reina en un trono de espinas, viendo cómo ustedes brindaban por un hombre que en ese mismo instante estaba besando a otra mujer bajo el mismo cielo estrellado. Esa fue la verdadera maestría de mi vida, porque logré que ustedes nunca sintieran el frío de su desprecio, y que cada ausencia de él fuera interpretada por sus mentes infantiles como un acto de deber supremo hacia la patria o hacia el trabajo, cuando en realidad era solo el cumplimiento de un contrato de infidelidad,
que él había firmado con su propia cobardía. Me volví cómplice de sus desapariciones, porque me daba más miedo el escándalo de su abandono que la humillación de su traición, y prefería cargar yo sola con la rabia de saberlo en brazos ajenos que ver el brillo de decepción en los ojos de mis pequeños. Cada vez que él regresaba el día 2 de enero con ese olor a fiesta ajena y esa mirada de perro apaleado, yo le seguía el juego preguntándole cómo le había ido en el trabajo, mientras por dentro le gritaba 1000 maldiciones que nunca salieron de mis labios, porque mi prioridad era mantener la armonía de este hogar ficticio que tanto me costaba sostener. Me hice experta en esconder los regalos que él traía para que no vieran que las etiquetas decían nombres de tiendas de ciudades donde él juraba que nunca había estado, y borraba las huellas de su otra vida con la misma eficiencia con la que una madre limpia las heridas de sus hijos después de una caída. Ese calendario compartido era mi mayor tortura porque yo sabía que cada día de felicidad que teníamos nosotros era un día de soledad para la otra familia, y que cada vez que él estaba aquí, ella también estaría inventando mentiras a sus propios hijos para justificar por qué su padre no estaba presente. Vivíamos en una danza macabra de sustituciones, donde nadie era el dueño absoluto de nada, y todos éramos inquilinos en una vida de mentiras que él administraba con la precisión de un relojero suizo, pero con el alma podrida de un traidor de profesión. Mis canas no salieron por la edad, sino por cada una de esas noches de espera, donde el reloj de la sala parecía burlarse de mi soledad, y por cada una de esas mentiras que tuve que tejer para que ustedes no se dieran cuenta de que nuestro héroe tenía los pies de barro y el corazón de hojalata. Ahora que veo sus propias familias y cómo cuidan a sus hijos, entiendo que mi sacrificio valió la pena, porque les heredé la capacidad de creer en la lealtad, aunque yo haya tenido que vivir en un desierto de engaños para que ustedes tuvieran un oasis de paz. La enfermedad es el único juez que no acepta sobornos, y cuando el cuerpo del abuelo empezó a traicionarlo con esa tos seca y esa palidez que anunciaba el final, el muro que yo había construido con tanto esmero durante décadas empezó a desmoronarse piedra por piedra, porque la muerte no sabe de secretos ni de conveniencias familiares. Recuerdo perfectamente la tarde en que el médico nos dio el diagnóstico en aquel pasillo frío del hospital, y mientras ustedes lloraban abrazados, pensando en la injusticia de perder a un padre tan bueno, yo miraba por la ventana preguntándome cómo iba a manejar el caos que estaba por estallar, porque un hombre con 2 vidas puede esconderse en la salud, pero en la agonía se vuelve transparente. Cuando lo instalamos en la cama de la casa y las fiebres empezaron a nublarle el juicio, el miedo me atenazaba las entrañas, porque en sus delirios él ya no pronunciaba mi nombre ni hablaba de los negocios que supuestamente lo mantenían lejos, sino que llamaba a gritos a esa otra mujer y mencionaba nombres de ciudades que para ustedes no significaban nada, pero que para mí eran puñaladas directas al centro de mi dignidad. Yo me quedaba sentada a su lado, noches enteras, humedeciéndole los labios con agua bendita y apretándole la mano con fuerza, cada vez que sentía que un secreto estaba por escaparse de su boca frente a ustedes, fingiendo que sus balbuceos eran solo producto de la medicación y de la confusión del alma. Hubo un momento terrible en el que uno de ustedes entró a la habitación justo cuando él gritaba desesperado que quería ver a su hijo pequeño, al de los ojos claros, y yo tuve que inventar en un segundo que estaba hablando de un sobrino lejano, que se había muerto hace años, manteniendo la mirada firme mientras por dentro sentía que el corazón se me salía por la garganta. Verlo morir era una tortura doble porque por un lado perdía al compañero de toda mi vida, y por el otro tenía que vigilar su cadáver político para que no se manchara frente a sus hijos, convirtiéndome en la censora de sus últimas palabras para salvar la imagen que ustedes tenían de él. Me convertí en una sombra que no dejaba que nadie se acercara a su cama sin mi supervisión, alejando a las vecinas curiosas y a los parientes preguntones,
porque sabía que el hilo de la verdad estaba tan tenso que cualquier brisa podía romperlo y dejarnos a todos en la miseria moral. En sus breves momentos de lucidez, él me miraba con un terror profundo, un miedo que no era a la muerte sino al juicio que le esperaba en mis ojos, y me pedía perdón en susurros que solo yo podía escuchar, mientras ustedes pensaban que me estaba dando instrucciones sobre el patrimonio o diciéndome cuánto nos amaba. Yo le devolvía el perdón con un silencio gélido, porque no era momento de reproches, sino de terminar la obra de teatro que había empezado 40 años atrás, y le juré con la mirada que guardaría su secreto hasta el sepulcro, siempre y cuando él se fuera en paz, y no nos dejara el desastre en la puerta. Pero el destino es caprichoso, y una tarde mientras yo bajaba a la cocina por un té, escuché que el teléfono de la casa sonaba con una insistencia inusual, una insistencia que tenía el aroma de la desesperación, y cuando contesté, escuché una voz de mujer, una voz quebrada que me preguntó si él todavía estaba vivo porque ella también sentía que se le iba el aire. En ese instante comprendí que ella también estaba viviendo su propio calvario, su propia agonía a la distancia, sufriendo por el mismo hombre sin derecho a reclamar un lugar en su entierro, ni una lágrima pública, y por un segundo sentí una hermandad oscura con mi enemiga. Colgué el teléfono sin decir una palabra, pero con el pecho ardiendo, porque me di cuenta de que el abuelo no solo nos había traicionado a nosotras, sino que había condenado a 2 familias a vivir una tragedia paralela, donde el luto de una sería el secreto de la otra. Me acerqué a su cama y le susurré al oído que ella había llamado, y vi cómo una lágrima le corría por la mejilla mientras exhalaba uno de sus últimos suspiros, dándome a entender que su mayor dolor no era dejarnos a nosotros, sino no haber tenido el valor de ser un hombre de una sola pieza. Cuando finalmente cerró los ojos y el silencio se apoderó de la habitación, yo sentí un alivio que me hizo sentir culpable, porque por fin la guardia había terminado, y ya no tendría que inventar más mentiras para tapar sus delirios, pero no sabía que lo más difícil estaba por venir. Ustedes lo vistieron con su mejor traje y prepararon un velorio digno de un rey, mientras yo observaba la puerta con el alma en un hilo, temiendo que en cualquier momento apareciera la otra familia a reclamar su parte del dolor y de la herencia, porque la muerte es un imán que atrae todas las verdades que la vida intentó ocultar. Me mantuve de pie junto al ataúd con la frente en alto y el rosario entre los dedos, recibiendo los pésames de medio pueblo que alababa las virtudes de un hombre que nunca existió realmente, mientras yo por dentro me preparaba para la batalla final, que se libraría no en el cementerio, sino en el despacho del notario. La enfermedad del abuelo fue el prólogo de nuestra destrucción, y mientras las flores llenaban la casa de un olor dulce y fúnebre, yo sabía que el perfume de la mentira era mucho más fuerte, y que pronto todos tendrían que respirarlo quieran o no. El día del funeral, el cielo estaba de un gris plomizo, que parecía reflejar la pesadez de mi alma, y mientras el pueblo entero se amontonaba en la parroquia para despedir al gran señor, yo no podía quitar la vista de la entrada, porque sabía que los secretos no se quedan bajo tierra tan fácilmente como los cuerpos. Ustedes estaban en la primera fila destrozados llorando la partida de ese héroe de cartón piedra que les inventé, pero yo sentía una corriente de aire frío en la nuca cuando vi aparecer en el fondo de la iglesia a un grupo de personas que no encajaba con el paisaje de nuestra vida cotidiana. Eran 3. Una mujer envuelta en un velo negro tan espeso que ocultaba sus facciones, y 2 jóvenes que caminaban con una rigidez que delataba un dolor contenido y una rabia que amenazaba con estallar en medio de los inciensos. No necesité que nadie me dijera quiénes eran, porque el muchacho más alto tenía exactamente la misma forma de caminar que su padre, y esa manera de apretar la mandíbula que ustedes heredaron también, y sentí que el corazón se me detenía mientras el sacerdote hablaba de las virtudes cristianas y de la fidelidad del difunto. Ella se quedó allá atrás en la penumbra de la última banca,
como una sombra que reclama su derecho a existir, pero sin atreverse a cruzar la línea invisible que yo había trazado con mi silencio de décadas, y nuestras miradas se cruzaron por un segundo eterno, en el que nos dijimos todo lo que dos mujeres pueden decirse cuando han sido amadas y engañadas por el mismo hombre. Yo le sostuve la mirada con una dureza que me salió de las tripas, una orden silenciosa que le decía que este era mi territorio y el de mis hijos, y que si se atrevía a dar un paso al frente, yo misma me encargaría de que el escándalo la devorara a ella primero, pero en el fondo sentía una punzada de piedad, porque ella no podía acercarse a tocar el ataúd del hombre con el que seguramente también había compartido sueños. Ustedes estaban tan sumidos en su propio llanto que no se dieron cuenta de los susurros que empezaron a recorrer las bancas traseras, ni de cómo la gente del pueblo, que siempre tiene un ojo para la tragedia ajena, empezaba a notar el parecido físico entre esos extraños y el hombre que estaba en el cajón. Fue un equilibrio de terror, porque yo rezaba el rosario con más fuerza que nunca para acallar los latidos de mi miedo, y me mantuve como una estatua de sal, evitando que cualquiera de ustedes volteara hacia atrás, porque sabía que si sus ojos se encontraban con los de sus hermanos, el mundo que yo había protegido se vendría abajo antes de que el ataúd tocara la tierra. En el cementerio, la tensión era casi sólida, y mientras el sepulturero echaba las primeras paladas de tierra, yo vi a lo lejos, bajo un ciprés viejo, que ellos seguían ahí observando desde la distancia el entierro de una vida a la que pertenecían, pero en la que no tenían nombre legal. Uno de ustedes me preguntó quiénes eran esos señores que nos miraban tanto, y yo, con una frialdad que todavía me espanta, les respondí que seguramente eran parientes lejanos de los negocios de su padre, que venían a presentar sus respetos, y que no debíamos molestarlos en su duelo. Fue el acto de voluntad más grande de mi existencia, mantener la espalda recta, mientras sentía el peso de esa otra familia, a mis espaldas, reclamando su lugar en la historia, y cuando finalmente nos dimos la vuelta para irnos, pasé junto a ella tan cerca que pude oler su perfume, un perfume floral y dulce que se me quedó pegado en la ropa y que me recordó que la mentira de su padre tenía un aroma propio. No se dijeron palabras, pero en ese roce de hombros se selló un pacto de caballerosidad amarga entre dos náufragas que sabían que el barco ya se había hundido y que solo quedaba sobrevivir entre los restos. Al llegar a casa y cerrar la puerta, sentí que las paredes se me venían encima, porque el entierro no había sido el final, sino el comienzo de la verdadera pesadilla, ya que esas miradas en el cementerio me confirmaron que ellos no se iban a quedar en las sombras para siempre. El abuelo se llevó sus secretos a la tumba, pero dejó las llaves de la caja de Pandora en manos de un notario y de una mujer que ya no tenía nada que perder, porque su único vínculo con la discreción se había convertido en polvo. Yo me quité el luto con manos temblorosas, sabiendo que la paz que les había comprado a ustedes con mi sacrificio tenía fecha de caducidad, y que el próximo viaje no sería a otro pueblo, sino al centro de una verdad que nos iba a arrancar la piel a tiras. Ustedes se durmieron pensando en el descanso eterno de su padre, pero yo me quedé velando la noche entera, esperando el golpe del mazo que anunciaría el reparto de una herencia maldita, donde los bienes materiales eran lo de menos, comparado con la orfandad de la confianza que estaba por caerles encima. La oficina del notario olía a papel viejo y a una formalidad fría que me hacía sentir como si estuviera entrando a mi propio juicio final, mientras ustedes se sentaban a mi lado con esa confianza ingenua de quienes esperan una herencia justa de un padre ejemplar. Yo mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, apretando el rosario que traía en el bolso, porque sabía que cada palabra que ese hombre de lentes estaba por leer iba a ser como una granada lanzada en medio de nuestra sala de estar. Cuando el notario carraspeó y empezó a mencionar propiedades en ciudades que ustedes nunca habían visitado, y cuentas bancarias con nombres de beneficiarios que les sonaban a chino,
El silencio en la habitación se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Vi cómo sus caras pasaban de la confusión al asombro y luego a un horror absoluto, cuando el nombre de aquella mujer y de sus otros hijos apareció en el testamento con una claridad legal que no dejaba espacio para las dudas ni para mis mentiras piadosas. El mundo que les construí con tanto esmero durante 40 años se desplomó en un segundo frente a sus ojos, y el estruendo de esa caída fue más fuerte que cualquier grito que yo hubiera podido dar en el pasado. Uno de ustedes se puso de pie con la cara desencajada, preguntando si era una broma de mal gusto o si el abogado se había equivocado de expediente, pero el notario solo bajó la mirada con una lástima profesional que me dolió más que la traición misma del abuelo. Entonces, todas las miradas se clavaron en mí, buscando una negación o un refugio, pero yo me quedé inmóvil con la dignidad de una reina que acepta su derrota sin bajar la cabeza, y les dije con la voz más firme que pude encontrar que todo lo que escuchaban era verdad y que yo lo sabía desde antes de que ellos aprendieran a caminar. El estallido de furia de ustedes fue inmediato, y me dolió más que los latigazos porque empezaron a reclamarme por qué no hablé, por qué permití que vivieran en un engaño, y por qué defendí la memoria de un hombre que nos había robado el futuro para dárselo a unos desconocidos. Me llamaron cómplice, me llamaron cobarde, y me acusaron de haberles robado el derecho a conocer a su verdadero padre, pero yo los escuchaba con la paciencia de quien ha esperado este momento, media vida, sabiendo que el dolor de la verdad es necesario para limpiar la herida del engaño. Les expliqué que mi silencio no fue por miedo a él, ni por amor a sus pecados, sino por una devoción absoluta hacia su paz mental, porque preferí cargar con el peso de la hipocresía yo sola, antes de que ustedes crecieran con el alma dividida por el odio. Fue un momento de una violencia emocional insoportable, donde los recuerdos de las navidades, de los cumpleaños y de los abrazos de papá se transformaron en cenizas amargas en sus bocas, y yo me convertí en el blanco de todos sus reproches, porque era la única que estaba allí para recibirlos. El testamento no solo repartía ladrillos y pesos, sino que repartía una vergüenza pública que ahora tendríamos que cargar como una marca de nacimiento, y vi cómo el orgullo de nuestro apellido se desvanecía en el aire viciado de esa oficina. Salimos de ahí siendo personas diferentes, extraños unidos por una sangre que ahora se sentía sucia, y mientras caminábamos hacia el coche sin hablarnos, comprendí que el sacrificio de una madre tiene un límite, y que ese límite es el día en que los hijos descubren que su madre es un ser humano capaz de soportar lo insoportable. No me pidieron perdón por sus gritos, ni yo se los pedí por mi silencio, porque en ese instante todos éramos víctimas de un fantasma que había sabido jugar sus cartas hasta el último aliento, dejándonos una guerra civil como única herencia. El abuelo había ganado la última batalla, logrando que incluso después de muerto su presencia fuera el centro de nuestro caos, pero yo sabía que ahora empezaba mi verdadera labor, que ya no era esconder la verdad, sino enseñarlos a vivir con ella, sin que se destruyeran los unos a los otros. La traición del testamento fue el golpe de gracia para nuestra familia de revista, pero fue también el inicio de nuestra familia real, esa que no necesita máscaras para sentarse a la mesa, aunque la comida sepa a hiel y el aire huela a resentimiento acumulado durante décadas de sombras. Me senté en el sillón de la sala, ese mismo donde su padre se sentaba a leer el periódico fingiendo ser el hombre más honesto del mundo, y los miré a ustedes tres con la calma que solo da el haber sobrevivido a un naufragio, mientras me lanzaban palabras que cortaban más que cristales rotos. Me llamaron mentirosa, me dijeron que mi silencio era una forma de traición, y que les había quitado la oportunidad de defenderse de esa otra familia que ahora reclamaba lo que ustedes creían que era solo suyo. Pero yo los dejé hablar hasta que se quedaron sin aliento, porque sé que el dolor necesita un culpable, y yo era la única que seguía en pie. Cuando el silencio por fin reinó en la casa,
Les pedí que me miraran a los ojos y que recordaran cada noche que durmieron tranquilos, cada juguete que recibieron sin sombra de duda, y cada vez que caminaron por la calle con el orgullo de llevar un apellido limpio, porque ese fue el tesoro que yo les compré con la moneda de mi propia amargura. Ustedes me preguntan por los límites del sacrificio, y yo les pregunto a ustedes qué hubieran hecho con 10 años de edad, sabiendo que su padre tenía otra cama, otros besos y otros hijos. ¿Acaso hubieran crecido con la misma seguridad, o se les hubiera marchitado el alma antes de tiempo viendo a su madre llorar por los rincones? Elegí el silencio no por debilidad, sino por una fuerza que ustedes todavía no alcanzan a comprender, porque se necesita más valor para sonreír frente a una mesa llena de mentiras que para prenderle fuego a la casa y salir huyendo con la verdad en la mano. Yo fui el escudo que recibió todas las flechas de su infidelidad para que ninguna les rozara la piel, y si ahora me juzgan por haberles regalado una infancia perfecta sobre un suelo de lodo, entonces es que no saben nada de lo que significa ser madre en un mundo que devora a las familias rotas. No me arrepiento de ni uno solo de los días que callé, ni de las cartas que intercepté, ni de las excusas que inventé para proteger la imagen de un hombre que no se merecía ni mi sombra, pero que era el padre que ustedes necesitaban para volverse los hombres y mujeres de bien que son hoy. El sacrificio no tiene límites cuando se trata de la paz de los hijos, y si el precio de su felicidad fue mi soledad absoluta en medio de esta casa llena de gente, es un precio que pagué con gusto y que volvería a pagar 1000 veces con tal de no ver en sus ojos la mirada de derrota que vi en los espejos durante 40 años. La verdad es un lujo que solo se puede permitir quien no tiene nada que perder, pero yo tenía que perder sus sonrisas, su estabilidad y su futuro, y ante eso, mi orgullo de mujer herida no valía absolutamente nada frente al altar de nuestra familia. Ahora que son adultos y que el mundo les muestra su cara más cruda, se dan cuenta de que la pureza no existe y que los hogares se mantienen unidos por los hilos invisibles de las renuncias que nadie cuenta en las fiestas ni en las fotos de los marcos de plata. Me acusan de haberle lavado la cara a un traidor, pero yo solo les construí un refugio contra la tormenta, y si el refugio estaba hecho de secretos, al menos los mantuvo secos y calientes, mientras afuera el mundo se caía a pedazos. No busquen en mí una disculpa porque no la van a encontrar. Busquen en sus propios recuerdos la paz que tuvieron y agradézcanle a mi silencio, que hoy puedan tener la fuerza para reclamarme. Porque si yo hubiera hablado antes, hoy no serían más que pedazos de una historia rota esparcidos por el viento. La verdad duele una vez, pero la orfandad de espíritu duele toda la vida, y yo decidí que ustedes solo sentirían el primer dolor cuando ya tuvieran la piel lo suficientemente dura para soportarlo sin deshacerse. Ahora que lo saben todo, miren bien mis cicatrices y entiendan que cada arruga de mi cara es un secreto que guardé para que ustedes pudieran seguir sonriendo. Y si eso me hace culpable ante sus ojos, acepto la sentencia con la frente en alto, porque mi único juez es el Dios que me dio la fuerza para no rendirme nunca. La cita fue en un terreno neutral, una cafetería vieja en las afueras, donde el olor a café quemado se mezclaba con el polvo de la carretera y el aire vibraba con una electricidad que amenazaba con incendiar las mesas. Ustedes iban a mi lado con los hombros tensos y los puños cerrados, listos para una guerra que yo ya había peleado sola durante décadas, mientras que en la mesa del rincón nos esperaba ella con sus hijos, esos reflejos vivientes de la traición que ahora tenían rostro y voz propia. El encuentro fue como ver un espejo roto, donde las piezas no encajaban pero compartían la misma silueta, porque ver a esos muchachos caminar y sentarse con los mismos gestos del abuelo fue como ver fantasmas naciendo de la luz del día. El silencio inicial fue una losa de cemento que nadie se atrevía a levantar hasta que ella, la otra mujer, se quitó las gafas oscuras y me miró con unos ojos que no tenían maldad, sino un cansancio infinito que igualaba al mío en cada surco de la piel.
Ella empezó a hablar, y lo que salió de su boca no fueron insultos ni reclamos de dinero, sino la confesión de otra víctima que también había vivido esperando llamadas que nunca llegaban, y celebrando Navidades a destiempo, creyendo que ella era el refugio secreto de un hombre incomprendido por su familia oficial. Escucharla fue como leer el reverso de mi propia biografía, porque mientras yo creía que ella disfrutaba de los lujos que nos faltaban, ella me contaba cómo el abuelo le decía que no podía darle más, porque su esposa oficial era una mujer enferma y tirana, que lo tenía atado por la culpa. Los miré a ustedes, y vi cómo la rabia se transformaba en una confusión dolorosa al darse cuenta de que el abuelo no solo había tenido dos familias, sino que les había mentido a ambas, con la misma crueldad sistemática, usando a una como excusa para castigar a la otra. No hubo gritos ni platos rotos, porque el peso de la verdad era tan aplastante que nos dejó a todos sin aliento, entendiendo que esos hermanos que ustedes acababan de descubrir no eran los invasores que venían a robarse su herencia, sino otros huérfanos de la misma mentira. Yo tomé la mano de ella por encima de la mesa, en un gesto que a ustedes les pareció una traición, pero que para mí fue el único acto de cordura posible, en medio de aquel manicomio de secretos, porque entendí que el verdadero enemigo ya estaba bajo tierra, y que nosotros éramos los únicos sobrevivientes de su naufragio. Los muchachos del norte empezaron a hablar de los recuerdos que tenían de su padre, y eran casi idénticos a los de ustedes, las mismas bromas, los mismos consejos de honor, y la misma falsa integridad que nos vendió a todos como si fuera moneda de oro puro. Fue una tarde de una amargura medicinal, donde cada palabra servía para limpiar la pus de una herida que llevaba 40 años cerrada en falso, y donde la rivalidad que yo tanto temía se convirtió en una extraña forma de solidaridad entre náufragos que comparten la misma balsa. Ustedes empezaron a ver en sus hermanos no a los enemigos que venían por la casa, sino a personas que llevaban el mismo vacío en el pecho y el mismo hambre de explicaciones que nunca llegarían del hombre que nos falló a todos por igual. Al final del día, cuando nos levantamos de aquella mesa, no éramos amigos, ni habíamos olvidado el dolor, pero el odio se había evaporado, dejando lugar a una tristeza compartida que nos hacía parecer una sola familia deforme y dispersa bajo el sol de la tarde. Les dije a todos que el testamento se repartiría según la ley, pero que la paz no se compra con escrituras, y vi en los ojos de esos otros hijos el mismo respeto que ustedes me tenían a mí, porque entendieron que yo fui la que sostuvo el cielo para que no les cayera encima a ellos tampoco. Salimos de ese lugar con el alma magullada, pero con la espalda más ligera, porque ya no había nada que ocultar, ni ninguna sombra que perseguir en los rincones de nuestra historia familiar. La verdad nos había dejado desnudos y pobres de certezas, pero al menos ahora podíamos caminar sin el miedo de encontrarnos con un fantasma en cada esquina, porque el fantasma finalmente tenía nombre y se había sentado a tomar café con nosotros. Ahora que las cartas están sobre la mesa y que el polvo de la batalla ha comenzado a asentarse en el fondo de sus corazones, me preguntan si después de todo lo que sé, después de cada engaño y cada moneda repartida a mis espaldas, todavía soy capaz de perdonar al hombre que nos condenó a esta doble vida. El perdón no es un sentimiento que te nace del pecho como una flor, hijos míos. El perdón es una decisión fría y amarga que se toma cada mañana al despertar para no dejar que el veneno del pasado te termine de podrir la sangre. He pasado muchas noches mirando su fotografía en la sala, preguntándome si el abuelo era un hombre malvado que disfrutaba del engaño, o si simplemente era un cobarde que no supo cómo elegir una sola vida, y se quedó atrapado en el laberinto de sus propias debilidades. He llegado a la conclusión de que no era un monstruo, era algo mucho más común y peligroso. Era un hombre pequeño que quería ser amado por todos, y que no tenía el valor de decir una verdad que causara dolor, sin entender que el silencio causa una herida que nunca deja de sangrar. Me preguntan si me siento una víctima,
Y les digo con toda la fuerza que me queda que no, porque una víctima es alguien que no tiene control sobre su destino, y yo tomé las riendas de este hogar con una firmeza que él nunca tuvo, decidiendo qué piezas de la realidad les entregaba a ustedes y cuáles me tragaba yo sola. El perdón para mí no significa que lo que él hizo estuvo bien, ni que olvido las noches de soledad o la humillación de aquel testamento. Significa simplemente que decido no ser la esclava de su memoria, ni la prisionera de su traición. Ustedes cargan con mucho rencor, porque sienten que su infancia fue una mentira. Pero yo les pido que miren más allá de la estafa y vean el esfuerzo que hice para que el amor que sintieron fuera real. Porque aunque el origen fuera falso, los besos que les dio y los consejos que les dejó nacieron de un lugar que, a su manera retorcida, también era auténtico. Es difícil aceptar que alguien pueda ser un buen padre y un esposo miserable al mismo tiempo, pero la vida no es blanca o negra. Es una escala de grises donde hasta el hombre más traidor puede tener momentos de luz que ayudaron a formarlos a ustedes. Yo lo perdono no porque él se lo merezca, sino porque yo me merezco vivir mis últimos años sin esa piedra en el zapato, y porque quiero que ustedes aprendan que el odio es un incendio que termina quemando la casa de quien lo provoca. No busquen una justicia que ya no puede llegar porque él ya le rinde cuentas a Dios. Busquen más bien la forma de no repetir sus errores y de ser hombres de una sola palabra, de una sola cara y de un solo hogar, para que sus hijos nunca tengan que sentarse a una mesa a repartir las migajas de un amor dividido. He visto cómo algunos de ustedes todavía lo miran con desprecio en las fotos, pero recuerden que parte de la sangre que corre por sus venas y de la fuerza que tienen para reclamar justicia la heredaron de él, y renegar de su origen es como intentar cortarse una pierna para dejar de caminar por el camino equivocado. Mi paz actual no viene de haber olvidado la otra familia, ni de haber recuperado el dinero perdido. Viene de saber que hice lo correcto al proteger su inocencia mientras pude, y que hoy tengo la conciencia tan limpia como las sábanas que lavaba cada lunes. El abuelo fue un maestro del disfraz, pero yo fui la maestra de la resistencia, y al final del día la resistencia es lo que mantiene a las familias unidas cuando los secretos intentan dinamitarlas desde adentro. No dejen que la sombra de un hombre que ya es polvo les nuble la vista del sol que todavía brilla para nosotros, porque la verdadera herencia que les dejo no son las casas ni las cuentas, sino la lección de que una mujer puede ser traicionada 1000 veces y seguir siendo la dueña absoluta de su dignidad y de su destino. El perdón es el último acto de amor que le dedico, no a él, sino a la familia que él estuvo a punto de destruir y que yo logré salvar con el escudo de mi silencio y la espada de mi paciencia infinita. Llegamos al final de este camino de sombras y luces, hijos míos, y mientras cierro este libro de confesiones que ha permanecido guardado en el cofre de mi alma durante 4 décadas, siento que el aire entra por fin en mis pulmones, sin el peso del engaño que me cortaba el aliento. Me miran ahora con ojos diferentes, tal vez con una mezcla de lástima y admiración, pero lo único que quiero que conserven de esta historia es la certeza de que la familia no es un accidente del destino, ni una simple coincidencia de sangre, sino una construcción voluntaria que se protege con uñas y dientes, incluso cuando el mundo exterior y los propios errores internos amenazan con derribarla. No me miren como a una mártir porque no lo fui. Fui una mujer que amó su creación más que a su propio ego, y que entendió que la verdad absoluta es a veces un arma de destrucción masiva que no deja sobrevivientes si se lanza en el momento equivocado. Hoy que las 2 familias saben de su existencia y que los secretos han sido expuestos bajo la luz cruda de la realidad, les toca a ustedes decidir qué hacer con los escombros, porque yo ya he cumplido mi guardia y mis manos están cansadas de sostener el cielo. Les dejo una herencia de verdad, una herencia que duele pero que sana, porque ya no tienen que caminar con pies de plomo,
ni temerle a los susurros de los vecinos, ni a las llamadas anónimas que marcaron mis noches de insomnio. Mi último consejo para mis nietos y para todos los que escuchen este relato de una abuela que se negó a ser víctima es que valoren la honestidad por encima de la comodidad, pero que nunca juzguen el silencio de quien calla por amor, porque hay silencios que son más sagrados que cualquier grito de justicia. La vida del abuelo fue un laberinto, y la mía fue el hilo de Ariadna que les permitió a ustedes salir de él, sin perderse en el odio. Y si hoy pueden abrazar a esos nuevos hermanos con una pizca de compasión, entonces habré ganado la batalla más importante de mi existencia. Ya no hay más rincones oscuros en nuestra casa, ni más nombres prohibidos en nuestras oraciones. El abuelo descansa en paz, y yo por fin empiezo a descansar en la verdad, viendo cómo la vida sigue su curso con una transparencia que antes nos estaba prohibida. No permitan que la traición de un hombre defina la lealtad de sus propias vidas. Aprendan de sus grietas para que sus propios hogares sean de piedra sólida y que sus hijos nunca tengan que sentarse a escuchar una confesión como esta porque ustedes supieron ser de una sola pieza. Guarden estas palabras no como un reproche hacia el pasado, sino como una guía para el futuro, recordando que la abuela no solo les dio la vida, sino que les protegió el alma con un escudo de silencio, que hoy finalmente se convierte en libertad. Mírenme una última vez y vean que detrás de estas arrugas no hay amargura, sino la paz de quien hizo lo que debía hacer, cuando nadie más tuvo el valor de enfrentar la tormenta. Los bendigo con la verdad y los suelto hacia un mundo donde ya no hay sombras que perseguir, porque la luz ha llegado para quedarse en nuestra mesa. Gracias por escuchar el alma de esta anciana que solo quiso que fueran felices, aunque para ello tuviera que cargar con la cruz de un secreto que hoy, por fin, entrego al viento para que se pierda en el olvido de lo que ya no puede hacernos daño.